ahora mismo. ¡Abra! ¿Pero qué? ¿Quién es usted? ¿Qué tiene ahí? Esto es... es una cadabra. Pues abra cadabra. Abrimos cadabra, capítulo número 20, con capítulo especial, capítulo homenaje al grandísimo y sobre todo al eterno Juan, a.k.a. Juan Pablo, a.k.a. Juanpa, a.k.a. Matsuo, a.k.a. Cels, a.k.a. el mejor amigo que se puede tener. Y es que él es y será por siempre el mejor amigo que se puede tener. Hoy hace una semana que falleció Juan, mi gran amigo. Bueno, yo soy Dani el Mago Majo, y soy lo que soy en parte gracias a él, a Juan, porque fue mi mentor en el mundo de la magia. Así que he preparado un pequeño homenaje para él, así que os voy a enseñar lo primero que él me enseñó, lo primero que él me regaló. Pues estas eran las palabras que salían de mi boca, pues hace ya 5 años. Juan falleció, si no recuerdo mal la fecha, el 28 de febrero de 2021. Por problemas médicos. Y hoy la verdad que después de 5 años que Juan ya no está entre nosotros, que ya no podemos quedar con él, que ya no podemos disfrutar de su sonrisa, de su risa, de su humor absurdo, de su gran magia, de su gran buen hacer, del auténtico buen hacer. Quería hacerle un homenaje en este podcast de magia, porque cuando pienso en magia pienso sobre todo en buenas personas y en personas que comparten toda su sabiduría, sus habilidades para un bien común, que es la mejora del mundo. Y claro, tú puedes mejorar el mundo de diferentes formas. No quiero explayarme mucho, porque la verdad que estoy enteramente contento con todo lo que se viene a continuación en estos minutos. No sé cuánto va a durar este capítulo, porque la verdad es que la gente se ha volcado a saco. Bueno, os cuento brevemente. Juan Pablo fue un colega de Zaragoza, un amigo, que diantres, estaba al nivel de amigo. Y era, pues bueno, de las pocas personas con las que mantenía relación desde que dejé Zaragoza, hace ya pues 13 años. Y la verdad que mantengo relación con muy pocas personas, se puede contar con los dedos de la mano. Con los dedos de la mano, sí, perdón. Entonces, Juan era una de las personas referentes a las que yo llamaba siempre que bajaba a Zaragoza, porque me había demostrado una amistad auténtica. Y Juan era mago, era aficionado a la magia. De hecho, él y yo compartimos historias mágicas que os iré contando poquito a poquito. Juan tenía un problema interno, una especie de tumor arraigado en la espina dorsal, que, bueno, pues que no le permitía andar de manera normal o normativa. Entonces solía ir en silla de ruedas. Había momentos en los que, tras recibir intervenciones, sí que podía volver a caminar. Le exigía un esfuerzo sobrehumano la rehabilitación. Volvía a caminar con ayuda de bastón, pero eso se volvía a extender y se volvía a quedar en silla de ruedas. Entonces él, ya pues en los últimos años ya había decidido no hacer rehabilitación para poder seguir llevando su vida en silla de ruedas, y ya está, incluso lo utilizaba a su favor. Él siempre me decía: tío, estar aquí sentado en la silla de ruedas, para los que sois magos y magas, nos permite una cobertura brutal. El regazo nos permite todo. Y la verdad que él lo utilizaba bastante guay. E incluso, pues bueno, él también era aficionado al Airsoft, pues también le servía, ¿no? Para poder apoyar todas las herramientas necesarias, incluso pues para poder caracterizarse en fiestas tipo Halloween, Carnaval. Pues también lo utilizaba como un accesorio más, porque al final era parte de su vida, y era un elemento que él ya lo sentía como suyo, y ya está. Bueno, para este sábado pasado, el 20 de junio, hubiera cumplido 37 años. Hoy es 23 de junio,
cuando estoy grabando. De hecho, ahora mismo está lloviendo, lo cual está guay porque está haciendo un calor que flipas y que venga un poquito de lluvia siempre viene bien. Y esta noche es la noche de San Juan, así que bueno, pues ya está. Hoy empiezo a grabar, no sé si me va a dar tiempo a terminar hoy el podcast, sino mañana después de San Juanarme. Mucho Juan aquí hoy. Entonces, no sé si eso, después de San Juanarme, pues bueno, continuaré. Pero bueno, voy a intentar que me dé tiempo a todo lo de hoy. Simplemente deciros que yo conocí a Juan, yo tendría unos 16, 17 años. Él tiene 2 años menos que yo. Así que, pues bueno, no sé, pues él tendría 14, 15, yo 16, 17. Yo recuerdo que yo todavía no era mayor de edad. Entonces, bueno, pues sería el 2005, 2006, bueno, sería antes realmente, 2004, no lo sé, más o menos, aproximadamente por esas fechas fue cuando lo conocí en la sala de vicio, que va a salir un par de veces hoy en este podcast, ese nombre, es una sala mítica que ya no existe en Zaragoza, en la zona del Rollo, que es una sala heavy por antonomasia, y esa sala nos ha permitido reunirnos, socializar, disfrutar de muchísima música, de incluso magia, como vais a poder ver un poco más adelante. Entonces, bueno, yo conocí a Juan más o menos en esa época, entre el 2004 y 2006, ya entablamos una amistad brutal y quedábamos prácticamente todos los fines de semana. Me da muchísima pena porque, recordando todos sus momentos, solo tenemos una fotografía, que de hecho esa fotografía ni la tengo en digital, que la tengo física. En mi casa en Zaragoza, la estuve buscando otro día y no la encontré, me da muchísima pena. Pero bueno, también es cierto que si no había fotografía, pues igual estábamos tan metidos en vivir el momento, pues que no nos daba tiempo a hacernos fotos. Pero la verdad es que me da muchísima pena ni siquiera disponer de una fotografía ahora, por lo menos aunque sea me hubiera encantado que fuera la portada de este podcast, pero bueno, haré algún tipo de collage, porque bueno, ya os iré contando poco a poco. Venga, me voy a callar un rato. He pedido a algunos de sus familiares y a muchísimos amigos que me mandasen un audio de 1 o 2 minutos hablando un poquito sobre Juan, de cómo era como persona y como mago, más o menos qué relación tenían y si tienen alguna anécdota. Entonces, estoy contentísimo de haber recibido muchísimas participaciones. Las vamos escuchando y las vamos comentando poquito a poquito. Hola, soy Alberto y soy amigo de Juan, o Juanpa, Juan Pablo, según para quién. Primero de todo, quiero darle las gracias a Dani por el homenaje que está haciendo, que Juan se lo merece todo. Ole tú, Dani. Pues nada, yo conocí a Juan, creo que era el 2015. Enseguida congeniamos, ya que aquel entonces yo también era mago. El día que nos presentaron, creo que nos quedamos sin repertorio de juegos de magia, ya que las horas que estuvimos entre conversación e ilusiones fueron bastantes. A lo largo del tiempo seguíamos quedando para hablar sobre magia principalmente, pero estas conversaciones fueron poco a poco tornando más banales, como así decirlo. Empezábamos a conversar acerca de la vida, de él, de mí, pues, de problemas y eso, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de la amistad que habíamos forjado. Admiro a Juan porque siempre ha sido un luchador. Por muy mal que estuviera, siempre sacaba tiempo para verte si lo necesitabas. Prefería apartar todos tus problemas, prefería apartar todos sus problemas, sus dolores, sus preocupaciones para animarte en un día de bajón o te ayudaba dentro de sus posibilidades en todo lo que necesitaras para sacarte de algún apuro, pues, que por otro lado, aparte, pues, creo que sé, apartar sus movidas también era mal para él, pero bueno, siempre que intentabas ayudarle tú a él, pues no, yo estoy bien, que sí, que estoy bien, que eso ya los que me escuchan ya lo conocéis. Aparte de la magia y la amistad que hicimos, también nos unía la pasión hacia los juegos de mesa. Siempre voy a recordar con mucho cariño una partida que hicimos con José, un gran amigo. Un saludo para José, si me escucha. Y bueno, con José y con Juana, al Rich Horror. No sé si lo conocéis, para los que no lo conozcan, es un juego de mesa basado en los mitos de Lovecraft, en el que encarnas a un investigador que tiene que salvar el mundo del despertar de los seres primigenios. Al principio de la partida hay que elegir entre varios primigenios al azar, entre varios preludios al azar y en algún elemento más también al azar. Esta partida la hicimos en el hospital,
en una de las últimas veces que estuvo ingresado. No sé si fue casualidad, el destino o mala suerte. Fuimos miserablemente derrotados por Hastur, un ser que principalmente su principal característica es hacer enfermar a la gente. En el preludio que elegimos también enfermábamos y todos los componentes azarosos de la preparación de la partida también hacían alusión a las enfermedades. Fue memorable jugar en un hospital a una partida en la que continuamente estábamos enfermos. Fue buenísimo. Ay, qué bien. La última vez que fui a Juan, la última vez que lo vi fue a finales del 20, en una de estas que dejaban salir a la calle. Al menos para mí esta vez la sentí diferente. No sé, no hablábamos de juegos, ni de magia, ni de nada especial. Fue como si él supiera lo que iba a pasarse, como si, no sé, fue una despedida. Yo creo que por su parte fue una despedida. Para mí no, sí, no sé, eso. No sé, fue raro. No fue un ya nos veremos. No fue como si Juan sabía algo que yo no. El día que se fue de este plano, como para toda su familia y sus amigos, fue devastador. Fue muy mal. Pero bueno, una persona como Juan, tan querida por todos, es de estas pérdidas que te marcan de por vida. Y hay gente que a 5 años de su partida no hemos conseguido superar del todo el que ya no esté. Por mi parte, siempre, no sé, decidí que quería tenerlo conmigo de alguna forma siempre. Y entre las aficiones que teníamos, otras aficiones, los videojuegos. Y entre ellos el Don't Starve, que para quien no lo conozca es un juego de supervivencia extrema. Te despiertas en medio de un bosque sin recursos y tienes que buscarte la vida para sobrevivir a las inclemencias de los días, las noches y de los seres que moran por los bosques. La que era su pareja por entonces, Elena, a la cual le mando un gran saludo, es una gran diseñadora gráfica y artística, le hice un dibujo de él caricaturizado como un personaje del videojuego. Le pedí permiso, ya que era arte suyo. A un artista siempre hay que pedirle permiso porque su trabajo es suyo y él tiene sus derechos. Le pedí permiso para coger su dibujo y tatuármelo. Y así lo hice. Me dijo que sí, que le pareció bien la idea. Cogí este dibujo de Juan y lo llevo conmigo. Siempre aquí en el brazo, cubriéndome las espaldas. Y con su firma de artista, Cels. Así es como firmaba Juan. Ahí me acompaña siempre a donde voy. Y lo hice de esta forma ya que para mí Juan, como en el juego, siempre ha sido y seguirá siendo el luchador y superviviente por excelencia. Como buen vikingo que se consideraba, espero vernos en el Valhalla cuando me toque a mí ir allí. Un brindis por Juan. Skol. Pues Skol, Alberto, totalmente de acuerdo. Bueno, antes de nada, decir que como no tenía muy claro qué orden iba a utilizar para todos los audios que tengo, que son unos cuantos, he decidido que el propio PC, la propia carpeta, me los ordene por alfabeto. Así que Alberto Machetti es el primero. Como decía por aquí también, un saludo a Elena, que sabemos de buena tinta que nos está escuchando, que está escuchando también este podcast. Y nada, de Alberto decir que es curioso que somos prácticamente vecinos. Vivimos a poco más de 20 minutos en coche. También él vive por aquí, por los Pirineos, en la zona del Alto Gállego, en Sabiñánigo, para más INRI. Y nada, hemos coincidido en varias ocasiones. Él es técnico de sonido. Él también es músico, tiene una banda de rock and roll, así un poco de hard rock. Como ya bien ha dicho, es aficionado a los juegos de mesa y hemos coincidido porque yo he estado dinamizando sesiones de juegos de mesa familiares y ha venido con su descendencia a jugar y a disfrutar. Y bueno, hemos tenido alguna charradica sobre Juan también. Hemos compartido ahí cafés, hemos hablado de magia, como él bien dice. Antes era mago, ahora ya no es mago, aunque sí que mantiene algún elemento de magia todavía. Y bueno, la verdad que decir que Alberto es una maravillosa persona y tenía muy claro que yo quería que él fuera una de las personas que hablasen en este podcast. Juan es eterno y lo vamos a recordar siempre, ya sea mediante los propios recuerdos, mediante tatuajes como tiene él o mediante cualquier elemento. En mi caso, tengo la maravillosa suerte, la grandiosa suerte de que su madre Chris
decidiera llamarme para decirme, oye, yo sé que eres mago, sé que eres gran amigo de mi hijo, si quieres ven y llévate todo lo suyo de magia. Y así fue, y la verdad que estoy contentísimo porque ya no solo por el bien material, que es como genial porque hay elementos maravillosos, bolsa de cambio, aros, FPs luminosos, hay un montonazo de cosas, bueno, barajas de cartas, bueno, no digo nada más porque igual no hay magas ni magos escuchándonos. No, pero bueno, muchísimos elementos y la verdad que estoy contento porque en todos los shows mínimo utilizo uno de sus elementos, también el tapete de cartas. Entonces yo cada vez que estoy ahí en el escenario, sea el escenario que sea, abro la maleta y voy a sacar cualquiera de los elementos suyos, es como, tío, esto va por ti y muchísimas gracias. Igual se está revolviendo y diciendo, pero mamá, ¿por qué se lo diste a él? si es un mago malísimo. Así que nada, muchísimas gracias a toda su familia y bueno, a él por supuesto y a Alberto por sus palabras. Y vamos con el siguiente audio, que ahora os digo quién es. A Juanpa le gustaba mucho la magia, sobre todo la magia pequeña, la magia que implicaba más prestidigitación, movimientos de manos, juegos de cartas, monedas, etc. Claro, debido a su discapacidad era lo que más podía practicar, el tema de las manos, los dedos. Además, como tenía mucho don de gentes, mucha labia, mucho carisma, se le daba bien también despistar a la gente, el dar conversaciones mientras estaba haciendo algún juego de manos oculto. Le gustaba mucho la magia, pero sobre todo le gustaba la magia a nivel hobby, no tanto profesional. Sí que hizo algún evento pequeño, como en un local llamado Cronopis, que era un sitio en el que tú pagabas una mensualidad y podías ir ahí a hacer tus actividades o tus hobbies o hacer incluso algún evento. Aquí en este evento en Cronopis, esto fue hace un montón de años, más de 10 años creo, o unos 10 años. En Cronopis tuvo de colaborador a un amigo llamado Andrei, el cual fue su ayudante, y nos lo pasamos en grande, porque además a Juanpa le gustaba mucho mezclar el humor con la magia y en este caso humor muy absurdo, entonces nos lo pasamos genial. Se notaba que a Juanpa le gustaba mucho animar a la gente o alegrarla, ver la sonrisa en el rostro de la gente, y yo creo que por eso le gustaba mucho la magia, porque era una actividad que podía hacer él pese a ir en silla de ruedas y además podía ver la ilusión en el resto de la gente, podía aportar algo a otras personas, y en ese caso, en ese aspecto, creo que Juanpa era, bueno, en ese aspecto y en muchísimos, por no decir en casi todos, era una bellísima persona que buscaba aportar más a los demás, buscaba que su mera existencia hubiera conseguido cambiar para bien a otras personas, por así decirlo. Muchísimas gracias, Alex. La verdad que sí, Juan consiguió mejorar para bien a muchísimas personas, entre las que me incluyo yo, y yo os incluyo a todas las que estáis aquí participando. Y ojo, a todas las personas que no han querido o no han podido participar, porque tengo que decir que hay varias personas que no se han sentido con fuerzas de hablar de Juan por diferentes motivos. Así que desde aquí también les mando un fortísimo abrazo a todas esas personas, que son varias, y a tope, que sin ningún tipo de compromiso. Yo ya cuando mandaba los audios y los mensajes decía sin ningún tipo de compromiso, y ha habido varias personas que no se han sentido con fuerza y es totalmente comprensible. Así que nada, Alex, muchísimas gracias. De Alex no lo conocía, estuvimos hablando ahí varios momentos, la verdad que nos caímos súper guay, no nos conocemos físicamente. Yo a él sí que lo conozco por fotografías, porque Juan subía muchísimas fotos con él, porque han compartido muchísimo juntos, y es un lujo para mí como mago escuchar a un no mago, que desde aquí os digo que os llamamos profanos, a un profano hablar de Misdirection me ha encantado, me ha emocionado. Así que nada, muchísimas gracias, Alex. De hecho, Alex fue la primera persona que me mandó el audio. Tengo que decir que llevo con esto ya varias semanas. Así que nada, muchísimas gracias, Alex, por esa pedazo de celeridad. Él me ha pasado un Google Drive llamado el mejor amigo que se puede tener, en el que hay mogollón de fotografías, vídeos, etcétera. Bueno, ya lo he comentado antes. Y pasamos de la A a la D.
No había ningún Bartolomé en su grupo de amigos. Bueno, vamos a ir con un amigo, con un tocayo mío, que tampoco lo conozco, no nos conocemos mucho físicamente, coincidimos en el de Vicio una vez o dos veces. Él pertenece al AMA, a la Asociación Mágica Aragonesa, y todavía no nos conocemos. Porque las veces que he bajado yo, pues él no está, porque yo también pues bajo a Zaragoza cuando puedo. Él es Dani, tocayo mío, también conocido como Dave y Ébano, y él es mago, es mentalista, hace grandes ilusiones. Yo a Dani lo conocí actuando en el de Vicio, que ya hemos hablado de él. De Vicio, él hizo una actuación de grandes ilusiones con su compañera, y de hecho creo que eran como teloneros de Armenian o algo así, unos de grupos de tributo. Y bueno, la verdad que a mí me encantó. Sé que ellos dos pues tuvieron ahí un pequeño rifirrafe, pero sé que luego hicieron las paces y siguieron manteniendo contacto y amistad. Y bueno, pues os dejo el pedazo de audio que me ha compartido mi tocayo Dani. Bueno, qué decir de Juan Pablo. Yo a Juan le conocí cuando yo tenía aproximadamente unos 20 años, una cosa así. Él tenía un poco menos. Como cualquier persona joven tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero bueno, resaltando la parte positiva, cuando Juan empezaba con el tema de la magia, yo llevaba un poquito más que él, y sí que recuerdo que no sé si sería su primera o una de sus primeras actuaciones, la hicimos juntos. Él hacía la parte más hablada, más cómica, más de showman, por así decirlo. Yo la parte más seria, la parte más también con números un poquito musicales. Fue en un bar de Zaragoza, se llama El Pequeño Café del Rock, en la zona heavy, y es una actuación que la guardo con muchísimo cariño. Además, él tenía una capacidad muy grande para poder improvisar, que sí que me acuerdo durante la actuación, pues bueno, hubo ciertos momentos pues que él improvisó ciertas cositas y demás, ya que él tenía mucha labia, y ya te digo, recuerdo tengo un muy bonito recuerdo de esa actuación. Además, pues como he dicho, yo empecé un poquito antes que él, pero bueno, sí que ya que los dos estábamos dentro del CAM empezando, pues yo creo que mutuamente nos ayudamos los dos a crecer, intentando pues desarrollar cada uno sus ideas, él con su parte más de show, yo con la parte un poquito más seria, con la parte más musical, y yo creo que sí que eso, mutuamente nos ayudamos a crecer los dos. Y luego como personas sí que hay dos cualidades de Juan a resaltar, que era pues bueno, a pesar de todos los problemas que él podía tener, era siempre su optimismo y su capacidad de luchar. Siempre, a pesar de cómo pudiese estar en ese momento, él siempre tiene una sonrisa, siempre procura sacar la parte positiva de las cosas, y una persona pues que también, como he dicho eso, que nunca dejó de luchar a pesar de los problemas que podía tener, y creo que es algo muy, muy resaltable. Y poco más, como he dicho, guardo un muy grato recuerdo de Juan, una bellísima persona, y que esté donde esté, pues le mando un muy fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, Dani, por tu pedazo de audio. La verdad que me ha gustado mucho. He tenido la oportunidad de veros actuar a los dos en conjunto a través de un vídeo que me mandó su hermana pequeña Mila, y la verdad que me lo he gozado. No es la actuación que nombra Dani en su audio, porque es una actuación que hicieron, entiendo que gratuitamente y para compartir con las personas del hospital donde tanto tiempo ha estado Juan y donde tanto tiempo hemos compartido juntos, porque yo recuerdo viendo el vídeo, he recordado tantas veces que estaba con Juan ahí en el hospital, pues charlando, hablando, simplemente compartiendo lecturas, compartiendo películas. Recuerdo ver la película de Bad Taste, de mal gusto, ahí en el hospital, en una de las salas donde había televisión, que cada vez que pasaba alguien era como, pero ¿qué diantres están viendo estos dos? Hemos compartido magias. De hecho, él me salvó, entre muchísimas comillas, el aburrimiento de la pandemia, porque bueno, si hay alguien que no le guste la piratería, que no escuche los próximos 10 segundos. Él me pasó un enlace para descargarme el juego para ordenador del Fable, de mundo abierto. Y vamos, ese juego me lo he pasado de arriba a abajo en aquel confinamiento. Bueno, pues volviendo a lo que decía, he estado viendo a Dani y a Juan actuar juntos ahí en el hospital, en el clínico, y la verdad que me ha encantado, me he reído muchísimo, he disfrutado muchísimo de la parte mágica de Dani, esas rutinas mágicas de pasa, de cubiletes, de cuerdas, de mentalismo con las cartas Zener, las ESP, y esa parte pues más cómica de Juan. Y ha habido un par de gags cómicos que me han encantado y que me los he apuntado
para trabajarlos en un futuro porque me he reído muchísimo y los he gozado. De hecho, creo que mi boicoteador oficial, Jorge Andolz y Juan, se hubieran llevado extremadamente bien y hubieran hecho un combo brutal, como mago y como antimago. Hubieran hecho un combo brutal. Así que nada, muchísimas gracias Dani por tus palabras, a ver si coincidimos y nos vemos en algún momento en Zaragoza, en el AMA o donde sea. Y seguimos con la D. Y nos vamos con un compañero suyo, con un gran amigo al cual no conozco físicamente, no nos hemos visto, pero él es David. David, cuéntanos. Hola Dani, pues sí, yo conocí a Juan en el 2014 en el Goya, que hicimos segundo de bachiller juntos y nada, yo era muy callado al principio, entonces él fue quien se juntó y enseguida se sentó conmigo y me enseñó a sus amigos, me presentó a sus amigos y nada, sí que sabía que hacía magia. Bueno, Juan cada día de clase venía porque decía que se había apuntado a un montón de cosas. Un día llegó a clase con un arpa de boca, decía que se había apuntado a un curso de arpa de boca y lo veo ahí con... Y sí, él hacía magia, hacía de todo. No lo vi nunca hacer magia, pero sí que sabía que hacía magia. Y nada, fueron pocos años, 5 o 6 años juntos, pero fueron muy intensos. Él me enseñó muchas cosas, me enseñó a vivir, él vivía mucho y yo me pegaba a él todo lo que fuera. Pues sí, muchísimas gracias David por tus palabras. La verdad que sí, que Juan era de las personas que, por lo menos de las que aparentaba ser más felices. No sé luego a nivel personal cómo se sentía, sí que tenía momentos de bajona, obviamente, pero era una de las personas más felices que he conocido y que como bien comentas al final de tu audio, es de las personas que más vivían, aprovechaban cada minuto y cada segundo de su vida y lo hacían compartiéndolo con las personas con las que se rodeaba y nada, de nuevo David, decirte que hay muchísimas personas que me han hablado de ti, porque a raíz que iba pidiendo audios, varias personas me iban diciendo, pues tienes que hablar con no sé qué, tienes que hablar con no sé cuántos, y tu nombre David ha salido bastantes veces, así que muchísimas gracias por todo, por tu tiempo y por tus palabras. Y vamos a saltar el charco, porque nos vamos de Europa a Estados Unidos, nos vamos a New York City, y algunos pensaréis, pero Juan viajó alguna vez a New York City. No, ahora mismo vive ahí un neoyorquino con el cual yo he vivido también muchísimas aventuras, le tengo muchísimo cariño. Estos días nos estamos compartiendo mensajes y audios y la verdad que nos echamos de menos mutuamente. Él es Quique, está por la K, después de la D, E, F, G, H, I, J, K, por la K. Quique fue cantante y bajista de uno de los grupos en los que yo estaba, de Trauma, un grupazo de thrash metal afincados en Garrapinillos. Y la verdad que tocamos muchísimo, hicimos un montonazo de bolos, tenemos 2 discos y todo, bueno, 2 EPs chiquititos, tampoco os emocionéis. Y nada, Quique marchó a hacerse las Américas, nunca mejor dicho, se fue a New York City y nada, pues ahí está viviendo, lleva ya pues unos 15 años, por lo que hemos estado hablando, 15 años ya por ahí en Nueva York. Él es bajista profesional, ha estado trabajando como bajista de cámara en grupos en bandas de jazz y ahora está haciendo otros trabajos, está haciendo de sonido para diferentes labores y nada, soy consciente de que cuando nos conocimos y cuando ellos se conocieron en el de Vicio, pues también forjaron una muy bonita amistad, porque Juan, aparte de ser mago, aparte de ser friki de los juegos de mesa, aparte de estar enamorado de los animes, de los cómics, de la literatura, de la música por supuesto y de la buena música, él además tocaba el bajo y Quique, como ya hemos dicho, era bajista. Y bueno, os dejo aquí el pedazo de audio que me compartió el otro día. Pero bueno, si es Dani el mago majo. Y claro, me acuerdo de Juan Pablo. Me entristeció mucho cuando falleció y sí, yo lloré, no te voy a mentir. Pero bueno, te voy a contar ahora recuerdos que tengo con Juanpa.
lo conocí en el De Vicio, un bar muy molón de ahí en Zaragoza. Ahí es donde nos juntábamos con los de Trauma, el grupo, y otros colegas, y es donde conocimos a Juanpa. Iba con un, ¿cómo se dice? Con un bastón o con una silla de ruedas, o en silla de ruedas, y con el tiempo pues nos enteramos, creo que era un tumor que tenía, ¿no? Que lo operaban y luego volvía, y luego lo operaban y luego volvía, y así es como iba de silla de ruedas a bastón, y otra vez de silla de ruedas a bastón, y creo que fue en el verano del 2006-2007, algo así, o quizá incluso más tarde, en el que nos veíamos bastante. Él estaba en un hospital que no quedaba muy lejos de donde yo vivía, no me acuerdo ni el nombre del hospital. Pero sí, yo lo iba a ver un par de veces o 3 a la semana. Yo llevaba mi bajo y mi ampli de bajo y iba a su, ¿cómo se dice? A la habitación donde él estaba, él y su colega, creo que puedes decir el compañero de habitación, que era un tipo mayor, pero muy majo, muy buena gente. Y con el Juanpa se llevaba muy bien. Sí, eran colegas ya para ese entonces. Y eso, yo llevaba el bajo y yo qué sé, yo era un friki, ¿no? De la teoría musical, me empeciné de que le voy a enseñar todo lo que sé. Así que le empezaba a contar esto y lo otro y tal y cual. Y él solo se reía, con esa sonrisa de oreja a oreja que siempre tenía. Él se reía porque me veía tan emocionado, tan, yo qué sé. Él sabía lo mucho que estaba yo disfrutando de contarle todo eso. Y también de la compañía que tanto necesitábamos ambos en ese entonces. Y eso, yo hablaba con él y le tocaba el bajo y lo que sea, suena muy mal, pero tocaba el bajo para él y para su compañero de cuarto. Y sí, a veces creo que veíamos vídeos por internet, vídeos de YouTube, vídeos graciosos sobre todo porque él tenía un sentido del humor descojonante, o lo como sea que se dice, ahora no me acuerdo ya las palabras en español, pero vamos, que era muy cachondo el tipo. Y sí, eso es lo que hacíamos, lo que hicimos el verano entero. A veces como que, entre comillas, nos escapábamos del hospital para ir a un bar que quedaba ahí a la esquina, y a comer y nada más, ¿no? Pero, tío, tengo muy buenos recuerdos de él y sí, desde luego me intentó enseñar unos trucos de magia. Él estaba ahí tumbado en la camilla, bueno, en la cama del hospital, y sacaba las bolitas estas que son como de esponja, y empezaba a hacer cosas y yo qué sé, tío. Un momento era en el que yo tenía una bola de esponja de esas en la mano y luego tenía varias y el tipo solo se reía. Me encantaba, la verdad, quedar con él. Me encantaba ir al hospital. Para mí era una terapia, y para él espero que haya sido también algo que le haya traído paz y alegría, tanto como lo trajo para mí. Sí, sé que dejó una gran huella en muchos en Zaragoza, en lo que nos podremos llamar los heavies de esa era. Y se le extraña mucho. De vez en cuando, pues, yo qué sé, pienso bastante en mis años de vivir ahí en Zaragoza, y me acuerdo de él sobre todo por eso, porque tuvimos un verano en el que estábamos bastante cerca, no solo físicamente, pero también cerca en el sentido de que éramos muy buenos, amigos muy cercanos, y lo recuerdo bastante, sobre todo esa sonrisa y esa risa que tenía. No era callado, la risa era, vamos, a tope, y eso me encantaba de él. Él se reía de lo que sea, tenía un sentido del humor increíble. Nunca lo vi triste. No sé si lo haya sido, imagino que sí, como todos, ¿no? Pero siempre se le veía feliz, y sí, eso es lo que me acuerdo de Juanpa. Su risa, sus trucos de magia y su sentido del humor. Algo sobre hacer formas de chocolate con tu ano, de que te pones chocolate derretido en el ano y lo dejas secar, y ahí tienes un bombón o algo. Me acuerdo de eso bastante, muy traumático. Jan, 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 jan. Perdóname, Quique, pero he tenido que dejar la parte esa de los bombones. Nada, la gente no lo va a entender nada, pero bueno, está genial de repente haber hecho ahí ese corte fuera de contexto de esa conversación que hemos tenido. De buenos recuerdos. Bueno, que nadie se asuste, ¿eh? Son simplemente imaginaciones y creatividades. Pero que eso eran chistes. Sí, perdón, Juan, eran chistes.
Nada, la verdad que te agradezco infinito que hayas compartido esos bonitos recuerdos, de los cuales yo sí que recordaba que ibas ahí al clínico y que estuvisteis bastante tiempo compartiendo habilidades. Y la verdad es que yo alucino, también flipo un poco, me pongo en la piel de esas personas trabajadoras del hospital que debían de flipar, debían de decir, pero bueno, pero este tío, ¿qué clase de amistades tiene? Que viene gente a hacer magia, viene gente con juegos de mesa, con ordenadores, viene un tío con un bajo y un ampli, bueno, yo qué sé, de repente otros viendo películas gore, no sé, la verdad que la gente debería de flipar, supongo. Pues nada, muchísimas gracias, Quique, por compartir tus recuerdos y vamos a continuar, yo me voy a ir... porque me tengo que ir. Mañana voy a continuar con todo esto, pero vosotros, gracias a la magia de la edición, no va a pasar prácticamente nada de tiempo. Y vamos a ir con una de las personas más importantes para Juan, y esa es su hermana pequeña, Mila, a la cual Mila le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto, así que os dejo con el audio de Mila. Conocí a Juan en octubre del año 95, en Zaragoza. Yo la verdad es que era solo un bebé, acababa de nacer, me llevaron a casa y allí estaba él. Son las cosas que hay que Juan fuera mi hermano. Y bueno, siempre fue una persona muy generosa, muy amable, muy inquieta. Desde que tengo yo recuerdo, tuvo muchas aficiones, unas las desarrolló más y otras menos. Y sí que recuerdo que parte de esas aficiones a mí me gustaba mucho imitarle. Era fácil hacer magia en casa porque él tenía bastantes cosicas y yo me podía aprovechar de sus aros, de la bolsa de cambio, de las barajas y preguntarle de vez en cuando algún truco o cómo se hacía alguna cosa. Una vez tenía yo 14 años, estaba en el instituto y teníamos que hacer una especie de teatro, función. Y dije, pues yo me pongo y hago magia y ya está. Entonces me estuve preparando una especie de número. Y en aquel tiempo pues mi hermano estaba ingresado en el Hospital Miguel Servet y me faltaba un truco un poco grande, un poco una cosa divertida. Y entonces me dijo, bueno, fui un día a verle y digo, ¿me podrías enseñar algún truco que sea así un poco más largo, que pueda ser divertido, de sacar a alguien al público? Y entonces me escribió en un papel un truco que era conocido de Juan Tamariz, en el cual pues el público tiene que adivinar una carta gracias a que la información le llega transmitida por el aparato transmisor de ondas telepático-mentales. Y entonces estábamos en la puerta del hospital ensayando el truco, escrito en el papel, y dice, lo más importante de todo es que digas muy rápido, aparato transmisor de ondas telepático-mentales. ¿Y yo qué? Aparato transmisor de ondas telepático-mentales. ¿De ondas qué? Que lo digas, aparato transmisor de ondas telepático-mentales. Luego la verdad es que la vida me llevó, yo no tenía tanta labia como él, ni como Tamariz, ni como ningún mago que conozco, y la vida me llevó por otros derroteros, pero estas cosas siempre estuvieron y estarán en mi memoria. Y por suerte pues todos los aparatejos siguen haciendo su camino gracias a nuestro querido Topo, que aquí me ha invitado. Número 6 será la carta que tú escojas, la que veremos. Quiero que veas solo tú, nadie más. Vale, ahora quiero que la dejes de boca abajo sobre la silla. Muy bien. Y ahora quiero que te sientes encima. Ahora ante todo no le quites ojo de encima, ¿vale? Muy bien, muy bien. Vale, ahora, vale, para continuar el juego, voy a necesitar que saques, por favor, tu aparato transmisor de ondas telepático-mentales. ¿Vale? Que necesito que cojas tu aparato transmisor de ondas telepático-mentales. Se supone que llevo eso. ¿No tienes un aparato transmisor de ondas telepático-mentales? O sea, tú sales a la calle sin tu aparato transmisor de ondas telepático-mentales y tan contenta. Pues sí. O sea, y vives sin él, puedes vivir. Sí. ¡Qué vergüenza! Madre mía, muy hermoso. Como yo te voy a dejar el mío, traeré uno repuesto por si acaso, ¿vale? ¿Qué es esto? No sé si lo conocéis. Esto realmente hay gente que lo usa para batir huevos, pero en verdad esto es una pauta de ondas telepático-mentales. Bueno, pues muchísimas gracias, Mila, por tus palabras, por tu audio. La verdad que me ha encantado. Con Mila tenemos un vídeo que de mi época de youtuber, de Topillo del Monte, de esas decenas de vídeos que grabé. Pues hubo un vídeo que grabamos en colaboración, en la que ella venía a mi pueblo a buscarme y no nos encontramos, pero al día siguiente sí que nos encontramos y grabamos la quedada de fan y youtuber. Mila decir que se nota que ha heredado la absurdez y el humor de su hermano, de Juan, porque la verdad que son muy calcaos en ese aspecto. Y nada, el audio que estabais escuchando justo después de lo de Mila fue una pequeña actuación que realizaron Dani Dave y Ébano y Juan,
como Matsuo en el hospital. Y la verdad que bastante divertido, ya lo he comentado antes, pero ahora que nombraba Mila lo de el aparato transmisor de ondas telepáticas mentales... Bueno, pues como lo nombraba, pues ahí estaba. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. De hecho, ella es una de las causantes que haya podido contactar con todas esas personas. Así que desde aquí, Mila, 1000 millones de gracias. Y nada, vamos a continuar. Ya me da a mí que este pedazo de podcast igual llega a la hora, quién sabe, así que bueno, os lo vais escuchando poquito a poquito. Y vamos a continuar con el siguiente, que es otra persona que también fue nombrada varias veces por las personas de su entorno, al cual yo tampoco he tenido el gusto de conocer físicamente. Él es Pablo Reigada y este es su audio. Hola Dani, encantado de conocerte y sí, me parece una iniciativa estupenda y yo todo lo que pueda aportar, pues genial. Yo con Juan pues era amigo desde hace mucho tiempo, desde 2006 o así aproximadamente creo, desde que yo lo conocí todavía con el bastón, que se lo pintaba con fuego y cosas así, de estas que hacía Juan, ¿no? Y bueno, pues nada que te vaya a contar nuevo con respecto a lo que te haya podido contar todo el mundo, que sepas tú mismo, ¿no? Que era una bellísima persona, que conseguía hacerse amigo de todo el mundo, que yo recuerdo ir por la calle y que le saludase un tío que estaba reparando el semáforo y me dijo, no sé ni de qué lo conozco, ¿no? Pero iba por la calle y se encontraba siempre 2 o 3 personas mínimo. Y bueno, pues otra cosa que tenía buenísima era que tenía mucho valor, que tú tenías un problema pequeñito que te agobiaba y él se estaba enfrentando a que al día siguiente lo operaban y aún así el optimista era él y el que te estaba dando ánimos era él. O sea, una cosa increíble y vamos, por mi parte, una admiración infinita. Y bueno, de anécdotas que te pueda contar, yo realmente como mago no lo conocí mucho, no conocí mucho esa faceta, más allá de que nos enseñase algún truquillo nuevo que tuviese o alguna cosa que se hubiese comprado, pero nunca vi grandes actuaciones, ¿no? Así cosas más del día a día. Pero ya que son cosas relacionadas con la magia, lo que se me ocurre, me mataría si lo contase con el delante. Pero recuerdo que una vez estábamos en una fiesta y nos estaba explicando un juego de cartas. No era una cosa de magia, sino un juego que íbamos a jugar todos. Y entonces estaba explicando las reglas y nos dijo, chicos, cuando salgan copas o oros tenéis que hacer esto. Y yo le dije, copas u oros, Juan. Y se ve que se quedó con el concepto un poco cruzado, porque la siguiente vez que nos lo explicó, dijo, recordad, cuando salgan oros u copas. Este audio la verdad que me ha matado. Me he reído muchísimo porque es que la verdad que es cierto al 1000%. Ambas cosas que comenta. Uno, era un agitador social maravilloso porque lo conocía todo el mundo y de diferente índole, ya sea pues de fiestas, de cómics, de películas, del hospital. Conocía a muchísima gente y la gente no paraba de saludarle, de hablar con él, porque era un auténtico encanto y era un ítem necesario para la vida. Y sí, la otra parte, pues esa parte de humor, de resquemor, pero bueno, ¿no? Entonces en plan esta me la voy a guardar y cuando volvamos a vernos te la voy a dar y con una dosis de humor extra. Así que nada, tío Pablo, muchísimas gracias, de verdad. Creo que fuiste la segunda persona que me contestó rápidamente, así que te lo agradezco infinito, tío. Y nada, no sé, molaría poder quedar en algún momento todas las personillas que estamos participando aquí en este homenaje y las personas que no han podido o no se han sentido con ánimo y demás. Molaría hacer un homenaje físicamente. Bueno, vamos a continuar con la P y nos vamos a una colega que además habita también por aquí, por el territorio, también por el Alto Gállego, por la zona de Viescas, para más INRI, igual que nuestro compañero Alberto Machetti. Y nos vamos con Paula, que a Paula yo la conozco porque fue pareja de un compañero con el que tenía un grupo de death metal y nada, pues a raíz de eso pues generamos contacto, generamos amistad y nada, pues nos seguimos viendo de vez en cuando y la verdad que es una bellísima persona y es gran amiga también de Juan.
Así que, aunque desde aquí tengo que decirle que yo creo que es la que más le ha costado contestar porque tiene la cabeza loquísima, pero al final he conseguido que me mandase el audio y este es el resultado. Buenas chicos, bueno pues a ver, de Juan que hay que decir que como persona y como mago era cansable, o sea, era la combinación perfecta de mente y de culo inquieto. Lo veías de un día para otro y ya estaba enseñándote un juego de manos con las cartas que por mucho que intentases seguir era indescifrable. Bueno, os cuento cuál era la secuencia cuando Juan venía a enseñarte el truco que había estado practicando o que había estado aprendiendo, que ya lo tenía dominadísimo, ¿vale? Primera parte, él venía y te decía tan campante, mira qué guay este truco nuevo, vas a flipar, tal, no sé qué. Y tú, que se repite el ciclo una detrás de otra, de que no para de vacilarte, dices, segunda parte, ¿vale? Yo acepto la demostración como un reto personal diciendo, esta vez pienso pillar, no me la vas a colar, encontrar el truco. Por cierto, magos, quedaos tranquilos, ¿vale? Nunca jamás reveló el truco. Y la tercera y última parte, como es de esperar, eres tú con una cara de bobo, asombrado y asumiendo que tu amigo ha vuelto a hacerlo, ha vuelto a vacilar, en el buen sentido, ¿vale? Porque al final siempre tienes ahí un pique porque sois colegas, pero te quedas con, cabrón, ¿cómo lo has hecho? Te olvidas de descifrar el truco y ya pasas a, enhorabuena, tío, de puta madre. O sea, ya está, ya creo en la magia, porque no te he pillado después de 50 millones de veces. Somos así de cabezones, ¿vale? Bueno, y como digo, esto día tras día acabó siendo lo que era tener a Juan en tu vida. Una persona que va evolucionando todos los días, que siempre se quiere superar y que al final el mundo de la magia es que, vamos, todos los que estéis dentro, creo que por años que pasen, que cumpláis, es que siempre tenéis una oportunidad para aprender cosas nuevas y para superaros. Pues Juan era eso, superación y asombro e inclusión a sus amigos con su proceso. O sea, tener a alguien que sea parte de tu rutina, a tu lado todos los días y te traiga magia, te vacile y te haga reír, eso no tiene precio. Juan manejaba muy bien las cartas, ¿vale? Pero tengo que decir que no necesitaba ninguna baraja para hacer su magia. Tenía algo increíble que hacía salir lo mejor de sus amigos, incluso en los días más nublados. Digo, días nublados, tanto tuyos como suyos. Él era capaz. Un café se convertía en terapia y en juego de estrategia. Os voy a contar que incluso una tarde que habíamos quedado, convirtió voy al baño y vengo ahora, ok, en un escape room, ¿vale? Y no es que se atascase el vestillo, porque eso habría sido de principiantes. Y nuestro Juan siempre ha jugado a otro nivel. Es lo que hay, señores. Entró al centro cívico del Teatro de las Esquinas y nada más entrar está la recepción, ¿vale? La típica recepción circular donde está la señora en medio, que el muro mide 2 metros y se tiene que asomar para ver quién le está hablando, aunque no vayas en silla de ruedas. Aunque midas 1,50 m, se tiene que asomar para verte. 1,50 m tampoco lo he puesto yo muy alto, pero nos entendemos. Bueno, pues entró al centro cívico del teatro y le preguntó a la de la recepción que dónde estaba el baño, ¿vale? Ella se la indicó, todo ok, y yo me había quedado esperando en un banco desde el que no se veía la puerta del centro cívico. No sé cuánto rato pasó, que yo seguía esperando y ya me mosqueé, porque los tiempos del baño de cada uno, pues nadie quiere jugar, ¿vale? O sea, nadie juzga, no te metes a ver, pero esta persona cuánto tarda, hasta que ya empiezas a pensar que el amigo al que estás esperando se lo ha tragado el váter y ha comenzado una nueva vida como discípulo de Splinter y las tortugas ninja. Bien, pues yo ya en este punto, pensando en qué arma habría elegido Juan para su nueva vida bajo las alcantarillas, decidí acercarme al centro cívico para ver qué narices pasa. Llego a la puerta, que era de cristal y podía verse el interior, y ahí estaba Juan ya desesperado porque resulta que habían cerrado el centro con él dentro. La que estaba en recepción, pues no sé, o sea, o tenía una memoria de pedir y no se acordaba de que alguien había entrado al baño, o no lo había, o sea, o dio por hecho que él había salido y como su muro mide 2 por 5 y él va en silla de ruedas, pues dio por hecho que había salido y ella no lo vio. Bueno, nuestra única forma de completar ese escape room fue usar el comodín de la llamada a la policía local para que alguien viniera a abrir la cerradura. Porque cartas sí, pero escapismo no era precisamente el terreno de juego de Juan, ¿vale? También tengo que decir que en hora y pico que estuvimos esperando, que se hizo larga porque aún encima hacía un calor que te cagas, convalidamos unos cuantos años de mímica, porque la puerta era de cristal, pero es que no nos entendíamos una mierda y no teníamos forma de hablar. Fue 1 hora y media interesante. Y nada, y con esta pequeña historia ya me despido y quiero deciros que aprovechéis cuando un amigo o cuando alguien venga a mostraros su pasión para contagiaros de esa pasión, porque al final cuando en tu día a día siempre hay alguien que le dedica tiempo, pasión a algo, ya sea magia, ya sea deporte, ya sea humor, lo que sea, al final te la acaba transmitiendo a ti. Acabas disfrutando como si fuera tuya. Y lo que he dicho antes de la rutina, es que
tener algo extraordinario en tu rutina. Es alucinante, terminaba diciendo Paula, que por alguna razón me estaba dando picos de tensión el audio y he tenido que cortar algunas cosillas que se oían un poco raras. Pero bueno, todo salvado, excepto ese último. Es alucinante. Es que así es como terminaba Paula su audio. Y nada, Paula, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que es un auténtico lujo poder contar contigo para este homenaje. Y nos vamos ya despidiendo, vamos ya a la recta final. Y vamos con un gran colega que compartimos muy buenos momentos también en el de Vicio, un gran vikingo. Lo curioso de todo esto es que él y yo nos conocimos hace muchísimos más años que luego cuando empezamos a hablar, porque estuvimos juntos, pero no revueltos, antes de conocernos en un meet and greet en el 2004 en la Romareda, cuando estuvieron Metallica, Slipknot y Los Prophets. Pues estuvimos en un meet and greet de Slipknot, porque luego viendo las fotos, un día que estuvo en mi casa me dice, tío, ese soy yo. Y yo, ¿qué dices? Pues nada, el gran Samuel Agudo. Pues nada, Samu, un gran colega, un gran amigo. Hemos compartido escenario, hemos compartido muchísimas noches, alguna tarde incluso. Y nada, por supuesto, revisando un poquito qué personas podrían hablar de Juan que lo conocieran bien. Era una de las personas que también me rondaba muchísimo la cabeza. Así que este es el audio que me mandó nuestro gran amigo Samu. Hola, bueno, yo me llamo Samuel Agudo. Ahora estoy viviendo en Madrid, pero bueno, yo soy de Zaragoza. Y bueno, la primera vez que conocí a Juan fue por el año, creo recordar, 2012, 2013, hace ya. Y estábamos en la de Vicio y me acuerdo perfectamente que se acercó a mí y me atropelló con la silla de ruedas que tenía. Pero bueno, no le di importancia porque al fin y al cabo, bueno, pues no estás dentro de un bar y demás. Yo simplemente me aparté. Pero ya cuando me dio un toque en la pierna dije yo, bueno, pues este tío quiere algo. Entonces me acerqué, le miré y me dijo, ¿llevas un martillo de Thor? Digo, sí, es que me gusta mucho la mitología nórdica. Me dice, a mí también me flipa tal. Y estuvimos hablando un buen rato. Y recuerdo la capacidad que tenía Juan. En cualquier momento tenía una capacidad de hacerte sentir a gusto, hablando de cualquier tipo de tema. Y además una cosa que tenía él es que identificaba enseguida, sin conocer a la persona, por dónde tiraba sus gustos. No sé qué tenía, si tenía algún tipo de superpoder o tenía algún tipo de empatía emocional brutal, pero así era él. Y la verdad es que bueno, ha pasado ya tiempo y sinceramente cuando echo la vista atrás de todo lo que hemos pasado en pandemia, además, él sí que me aparece muchas veces en la mente. Pero intento recordar siempre a la gente por los buenos momentos que dio, no por cómo se fue. Porque obviamente dolió a mucha gente, pero creo que la mejor manera de inmortalizar a una persona es cómo vivió, no cómo murió. Y yo pienso que este chico vino aquí para darnos un mensaje muy grande a todos. Y ese mensaje es de, no importa si te conocen o no te conocen, una buena charla puede abrir un montón de fronteras. Bueno, como bien hemos dicho, bienvenidos todos. Estoy un poco nervioso, la verdad que actúo en muchísimo tiempo, tanto conocidos como desconocidos. Espero que entre todos disfrutemos de esta tarde. Actuamos muy poco, pero bueno, oye, por algo se empieza, ¿vale? Y ya para que me vaya a liar más, sin más dilación voy aquí a presentar al mago Lorien. Por favor, dar un aplauso al mago Lorien. Pues ahí teníamos al gran Samuel Agudo, hablándonos de nuestro gran querido y amigo Juanpa. Y nada, y justo después de su audio, muchísimas gracias Samu, de verdad, tío. Justo después de su audio teníamos una representación mágica junto al mago Lorien. Y yo la verdad que viendo el vídeo digo, ¿quién será el mago Lorien? ¿Quién será el mago Lorien? Que no me sonaba. Y de repente veo que sale el gran Tony Casanova. Que yo la verdad que no sabía que tenía ese nombre artístico del mago Lorien en tiempos cuando él hacía magia. Y con este audio que os voy a poner ya despedimos y damos por terminado este pedazo de homenaje, que espero que os lo estéis disfrutando. Pero bueno, vamos a terminar con Tony y con su audio y luego hablamos. Gracias, tío. Bueno, pues Juan la verdad es que era una persona muy fácil de querer, era muy amigable, podías ir a cualquier sitio, él se encontraba con gente que conocía, todo el mundo conocía a Juan. De hecho, este fin de semana, pues hablando con una chica salió el tema.
Recuerdo, así por ejemplificar un poco el nivel este que tenía de amigabilidad, hubo una vez que habíamos quedado con su expareja a tomar un café, su expareja y otra amiga, y era una temporada en la que le había dado por jugar con la cuerda flash a él. Hacía mucho la broma de pues estar sentado ahí contigo, encender un trocito muy pequeño de cuerda flash y él te lo tiraba, que obviamente se paraba, se quemaba antes de llegar. Y bueno, estábamos ahí en el bar tomando algo de risas, jiji, jaja, y de pronto Juan hizo esto de la cuerda flash a su expareja. Y nada, la encendió y por lo que sea, esa cuerda no se quemó tan rápido como debía quemarse y llegó al cuerpo de ella, que no le hizo absolutamente nada, más allá del susto del hostia que se incendia. Y aún así, que mira que pues eso, una persona que es una expareja, pues que uno puede pensar pues que hay un cierto resentimiento, un algo, ya se lo tomó totalmente a broma, nos reímos, es una anécdota que todavía cuando tomo algo con Andrea, que era esa chica, pues sale muchas veces y nos reímos muchísimo de aquella situación, y es algo que a pesar de que nos reímos, Juan dejó de hacer lo de la broma esta, porque dijo, hostia, a ver si en alguna de estas voy a tener un percance, y aún así, quiero decir, no sé, a mí aún me cuesta un poco hablar del tema, pero bueno, sé que Juan está escuchando este podcast desde el Valhalla, le quiero mandar saludos. Bueno, yo cuando conocí a Juan, el tema del ilusionismo era un tema que, bueno, yo sabía 4 cosas, era un tema que me gustaba un poquito. Pero muy, 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 o sea, diría a nivel amateur, pero es que ni siquiera a nivel amateur, o sea, a nivel bebé recién nacido, eran mis conocimientos. Aún así, él, pues, me animó un poco en el tema, aunque, pues, por circunstancias personales se quedó en nada por mi parte. Y he de decir que Juan no solo fue para mí un gran amigo, un hermano prácticamente, sino que también fue un mentor. Me enseñó bastantes cosas con el tema del ilusionismo. Me llevó incluso de apoyo porque le llamaron para hacer una pequeña actuación en un evento de una asociación para niños, no me acuerdo con qué enfermedad, era para niños con una enfermedad rara. Era algo por lo que sabíamos los dos que no íbamos a cobrar nada, porque de hecho la asociación tenía gastos. Y bueno, a mí ese fin de semana me pilló un fin de semana que estaba fatal, estaba anímicamente hecho polvo. Y bueno, llegamos y en cuanto yo me cambié de ropa, Juan me hizo un poco pues la referencia a esto, a lo de la nariz del payaso, que dejas de ser tú y te conviertes en otra persona, y me dijo como que esa camisa era mi nariz de payaso, porque yo nunca llevo camisa. Y la verdad es que, joder, entre unas cosas y otras, consiguió ese día que yo tenía a nivel anímico fatal, consiguió que me animase mucho, que lo disfrutase mucho, que lo pasase muy bien. Incluso le pude dar una sorpresa al sacarme de la chistera, no literalmente hablando, una variante de un juego. Y bueno, pues esa persona era Juan. Era una persona pues que te cogía incluso en tu peor momento y te conseguía arrancar una sonrisa, muchas veces precisamente a través del ilusionismo, porque era algo que a él le encantaba. Y bueno, eso, decir que yo sé que Juan, como buen amigo que es de nuestro locutor, está escuchando este podcast desde el Valhalla, así que aprovecho y le mando saludos y que se tome una cerveza a nuestra salud. Muchas gracias por dejarnos participar a los que lo conocimos. Hola. Hola. ¿De nuevo? Ya me echáis de menos, ¿verdad? Sí.
Mentirosos. Pues claro que te echábamos de menos. Perro, ¿dónde estabas? Jo, la verdad que Tony me ha encantado tu audio, las anécdotas, tu percepción sobre Juan. Sé que estabais muy unidos y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión escuchar tu audio. Me ha molado lo de la cuerda flash, que a mí me pasó una vez con papel flash, que bueno, para las personas que no sean magas, papel flash, cordón flash, algodón flash, etcétera, etcétera, es un elemento en el que tú le acercas una llamarada de un mechero, una cerilla, una vela, lo que sea, y se expande rápidamente, hace ¡fua! Eso se llama flash, porque hace flash. Y a mí me pasó que yo tenía un papel flash en los dedos, sujetándolo con el índice y con el pulgar, y lo llevaba, me sudaban un poquito las manos, y entonces al prenderlo con el mechero, para hacer una aparición de una varita, se me quedó pegado el papel flash al pulgar, no se me despegaba, y se me quemaron los pelos del pulgar. Sí, soy esa persona que tiene pelos hasta en el pulgar, ¿vale? Y nada, pues olió a pollo quemado toda la actuación. Ay, pero la verdad que me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias, Tony, porque la verdad que me ha encantado. Con Tony también tuvimos nuestros momentos, hemos vivido muchísimas historias y la verdad que me ha gustado muchísimo escucharte. He hecho mucho de menos esa etapa de mi vida y nada, quiero agradecer a todo el mundo que ha participado activamente en el podcast, como Alberto, Alex, Dani, David, Quique, Mila, Pablo, Paula, Samu y Tony, y a todas aquellas personas que habéis participado de manera inactiva, pero que habéis estado ahí, como Elena, Chris, Eli. Así que nada, muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias, Juan, por hacer esto posible y por reunirnos a tantas personas. Y me iba a despedir, pero no me acordaba ya, porque lleva casi una hora este podcast, que en este podcast de Abrimos Cadabra también hacemos mujer y metal, y hoy traigo a un grupo que seguramente a Juan le hubiera encantado. Es un grupo de japonesas que hacen grindcore. Pero antes de traer al grupo se me ha olvidado contar una anécdota que me apetecía contarla y estoy pasando todo el rato el tiempo y no la he contado. Y es que Juan y yo, bueno, con Tony también me siento muy identificado, porque Juan para mí también lo considero mi mentor. Yo empecé en el mundo de la magia por accidente, por obligación. Estaba en una empresa de animación sociocultural y hacíamos eventos y de repente necesitaban a un mago para dar extraescolares en un colegio. Y bueno, pues me obligaron a ser mago y la verdad que se lo agradezco, así que desde aquí, Laura, Dani, John, si estáis escuchando, os zagales de Aragón, muchísimas gracias por obligarme a ser mago. Y nada, bueno, pues eso, que empecé a buscar rápidamente información, no existía internet en aquella época, pues a través de algún blog. Ahora estoy dudando, no sé si esto lo he contado ya al principio, porque como llevo ya 2 días grabando, igual lo conté ya, pero bueno. Total, que empecé, Juan fue el que me enseñó esos primeros juegos de magia y a lo largo del tiempo conseguimos un trabajo en el que los dos impartíamos 8 clases intensivas en un centro cívico, que si no recuerdo mal era el Centro Cívico Universidad, en el cual pues impartíamos esos 8 talleres intensivos, y el último día era un espectáculo que teníamos que hacer con los chavales y con las chavalas, y la verdad que nos lo gozamos, lo trabajamos bastante bien, porque estuve buscando y encontré el otro día el guión de esas clases, y bueno, pues analizábamos todo, el vestuario del mago o maga, el escenario al que se tenía que enfrentar, el nombre artístico, los tipos de magia, las técnicas más sencillas, y la verdad que nos lo gozamos. Y una de las cosas que les hicimos, que se quedaron, yo me acuerdo de los chavales gritando de terror, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Juan, de hecho fue el primer día. Era en plan de, si sobrevivís a esta prueba, chavales, ya podéis ser nuestros alumnos. Me acuerdo que Juan, como primer día, pues estaba en la silla de ruedas y él estaba sujetando una bandeja que contenía caramelos. De hecho, creo que contenía sugus, si no recuerdo mal. Y entonces, pues yo estaba llevándole, porque él estaba sujetando la bandeja, y yo lo iba llevando por todos los chavales para que cada uno cogiera un sugus. Y yo intentaba coger un sugus y él me decía, no, para ti no hay. Hasta que llegaba un momento que yo me enfadaba y de manera así muy cómica, muy teatral, me remangaba la mano y
le pegaba como un puñetazo por detrás, por la espalda, le atravesaba el cuerpo, salía mi mano por su camisa, él gritaba como un descosido, ¡ah! Yo cogía así un subus, creo que era morado incluso, y metía la mano y entonces me comía el subus. Me acuerdo de los chavales gritando, luego ya les enseñamos cómo lo habíamos hecho, pues con un brazo falso que sujetaba una de la bandeja, la parte de la derecha, y entonces Juan tenía su brazo derecho escondido ahí en el regazo y llevaba el mismo guante, un guante de estos con los dedos cortados que llevaba yo ese primer día. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita ver a los chavales traumados y luego partiéndose la caja. Así que guay, nada, que quería contar esa anécdota y si no ya se me terminaba el podcast y no la compartía y me apetecía compartirlo con vosotras y vosotros. Y nada, ahora sí que sí, nos vamos ya despidiendo con el apartado de mujer y metal y eso, como comentaba, traigo un grupo de Japón, de Tokio, de Grindcore, que seguramente le hubiera resultado bastante curioso a Juan. El grupo se llama Flagitious Idiosyncrasy in the Dilapidation, que traducido al castellano sería algo así como idiosincrasia flagrante en la dilapidación. De repente me olvido de hablar. Y nada, pues son un grupazo que sus años de actividad fueron entre el 2001 y el 2024 y la formación es Kanako al bajo, Tomoko a la batería, Makiko a la voz y Shinji a las guitarras. No sé muy bien qué canción voy a poner, así que busco un momentito, la pongo y ahora hablamos de ellas. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? No lo sé, la verdad, cosas que pasan. ¿Y no te preocupa esta situación? ¡Te puedes morir! Me gusta el aire fresco. Uy, me llaman. ¿Sí? ¿Sí? Hola Juan, ¿qué tal? Soy Dani Topo. Perdón por llamarte, que igual te pillo liado. Nada, espero que estés disfrutando del aire fresco y nada, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Pues sin más, con Grindcore, con metal, con magia y con muchísimas amistades, con una familia maravillosa y con muy bonitos recuerdos que perdurarán hasta el infinito y más allá. Vaya mierda de frase para terminar. Bueno, pues nada, que la canción de la banda Grindcore de Japón, de Tokio, se llama Copycat y está dentro de su disco Wallow. Y eso, tienen varios discos, algunos singles, demos, algún homónimo. Así que nada, chequear si os mola el Grindcore. Y nada, que espero que hayáis disfrutado de este homenaje, de este capítulo número 20. Cumpleaños de Juan Pablo, Juanpa, Cels, Matsuo, antes de San Juan, después de San Juan, después de sanjuanarnos. Y nada, que muchísimas gracias por escuchar. Una vez más, abrimos Cadabra y nos oímos la semana que viene.